Buenos días. El tema que trataremos hoy es acerca del crecimiento económico y desarrollo humano. Si desde un punto de vista literario a veces los dos términos vienen utilizados como sinónimo, desde un punto de vista científico son totalmente diferentes. Por crecimiento normalmente entendemos el aumento de la masa volumétrica de un individuo o de un conjunto de individuos. Este incremento de la masa física, aumento de peso, aumento de volumen, no implica que dé lugar a un desarrollo del individuo o de la masa de individuos, del conjunto de individuos. Por ejemplo, puede haber crecimiento en una población de sujetos, de personas o de animales o de plantas, pero este crecimiento en términos numéricos, o repito nuevamente en términos volumétricos, no implica el desarrollo de estos sujetos o de este individuo. Entendiendo por desarrollo los cambios que son necesarios para que el individuo o el conjunto de individuos llegue a un estado de madurez. Ahora, en biología el estado de madurez normalmente viene representado por la capacidad reproductiva, o sea, cuando un individuo logra llegar a tener la capacidad para reproducirse, se dice que este individuo ha llegado al desarrollo o a la madurez. El ejemplo más evidente en la diferencia entre crecimiento y desarrollo se nos viene dado, por ejemplo, en el mundo de la biología por las mariposas. El ciclo de vida en biología, en el caso de una mariposa, empieza con un huevo, desarrolla una etapa siguiente que es la larva, a su vez la larva, que es otro individuo, tiene otra fisiología, otras condiciones físicas, desarrolla en la pupa y esta, en fin, en el individuo, en el adulto, que logra conseguir la madurez reproductiva de su especie. Y de allá que podemos considerar terminado el ciclo de desarrollo. Yo creo que es importante que empecemos a tener bien claro la diferencia existente en estos dos conceptos. Seguramente, en muchos casos, el crecimiento físico, o sea, el crecimiento numérico de masa o de volumen, es una condición necesaria para conseguir el desarrollo. Repito, yo creo, seguramente el crecimiento en muchos casos es una condición necesaria para conseguir el desarrollo, pero no son sinónimos. O sea, podríamos considerar el crecimiento como aquella condición importantísima, fundamental, que permita generar el cambio que después se tiene que dar en el desarrollo. Entendida o intentado explicar la diferencia conceptuales entre crecimiento y desarrollo, podemos añadir los dos adjetivos siguientes, que son crecimiento económico y desarrollo humano. Obviamente nos estamos refiriendo a sociedades humanas. Por ende, siguiendo la lógica o el razonamiento anterior, cuando hablamos de crecimiento económico nos referimos al aumento en masa, en volumen del sistema económico de una sociedad. O sea, aumenta el PIB, por ejemplo, aumenta el ingreso pro cápita, aumenta la disponibilidad de recursos financieros y etc. Pero no es implícito que esta sociedad que ha vivido un crecimiento económico o un individuo que esté en mejores condiciones económicas signifique que haya generado un desarrollo. Aún hoy en día fácilmente confundimos el concepto de crecimiento económico como sinónimo de desarrollo humano. Y siguiendo la lógica explicada hace unos minutos, son efectivamente dos elementos, dos conceptos totalmente diferentes. Mientras el crecimiento económico hace referencia al aumento de la masa del sistema económico o de un individuo o de un conjunto de individuos, o sea, de una sociedad, el desarrollo, en este caso humano, se refiere a las transformaciones necesarias para llegar a un estado de madurez.
La pregunta que surge en este momento, que debería hacernos reflexionar, es ¿qué consideramos o cuál deberíamos considerar el estado de madurez de una sociedad? O sea, ¿cuál es la madurez que debería aspirar una sociedad para considerarse que ha llegado a un nivel de desarrollo? Eso obviamente no podemos aclararla en este vídeo y viene dado aquí en este medio como un elemento provocador, o sea, se quiere estimular a quien escuchará el vídeo a pensar acerca de esos temas. Lo que sí podemos hacer es dar algunos inputs, algunas ideas acerca de las cuales poder reflexionar en cuál debería ser el estado de madurez a la cual una sociedad debería aspirar. Una sociedad desarrollada seguramente debería ser una sociedad que vive en paz. Esto es un elemento de mucha reflexión y esta condición implícita en una sociedad desarrollada es muy poco observable en este momento en el mundo. O sea, son muy pocas, yo creo, las sociedades que viven en un estado de paz. Otra condición que debería caracterizar una sociedad desarrollada es seguramente el hecho que existiera entre los individuos que componen la sociedad una relación de confianza y no de temores. O sea, generar una relación de confianza recíproca más allá del temor a romper leyes que puedan generarme un castigo. Una sociedad desarrollada debería fomentar la capacidad de pensar más allá que la capacidad de expresarse. Si no fomentamos la capacidad de pensar y de analizar racionalmente los elementos que están en nuestra vida, sí, tenemos la capacidad de expresarnos, pero a veces no está sustentada de una capacidad de pensamiento sistemático. Una sociedad desarrollada debería aspirar al bien común y no a los bienes individuales. O sea, hay que entender que la única manera para que una sociedad viva en paz es que haya un bien común generalizado y no un bien común no un bien individual. En fin, una sociedad desarrollada debería respetar el uso de los recursos que toma prestado de las generaciones futuras. Este aspecto es muy importante. Y un elemento que yo creo muy básico, que pero viene muy poco considerado, es que una sociedad desarrollada debería basarse o fundamentarse sobre el amor en general. Con estas reflexiones quiero cerrar este vídeo haciendo un llamado a toda la persona que lo observarán para reflexionar acerca de los temas y de los conceptos que aquí hemos intentado contribuir y dejar abierto a quien quiera dar la interpretación que quiera de esos conceptos. Muchas gracias.